Hacemos un poco, Elsa, ¿te parece? Mientras ya se va llenando el hemiciclo principal, estamos observando cada vez más congresistas, quienes están registrando su asistencia. Vamos a mostrarles, ¿te parece, Juan? Vamos a mostrar un poco, pues miren ustedes, ahí en esa pantalla se viene registrando la asistencia de cada uno de los congresistas. Estamos observando los apellidos de cada uno de los congresistas de las diferentes bancadas y sus iniciales, la primera letra de su nombre. Estamos observando el quórum 58 para poder iniciar. Tenemos la fecha del día de hoy de esta sesión, 21/6 del 17, son las 3 de la tarde con 5 minutos, se registra la asistencia de esta manera y vemos a mucha prensa también. Podemos hacer también quizás un paneo, vamos a hacer un paneo también, Juan, de la prensa que se encuentra apostada, porque todos están realmente pendientes de lo que en los próximos minutos pues se va a debatir y también se va a tratar el día de hoy en esta sesión del Pleno Ordinaria. Sí, dime, Elsa. Justamente sería bueno recordarles a los televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión, pues cuáles son los temas de agenda de la sesión del Pleno convocada para esta oportunidad. Sí. Cerrar asistencia. Han registrado su asistencia 80 señores congresistas, con el quórum es de 58, con el quórum reglamentario se inicia la sesión. Señor relator, primer tema de agenda. Cuestión de confianza. Cuestión de confianza planteada por el ministro de Economía y Finanzas ante el Pleno del Congreso con fecha 16 de junio de 2017. Señoras y señores congresistas, conforme al acordado en la sesión del Consejo Directivo del 20 de junio del 2017, los voceros de los grupos parlamentarios harán uso de la palabra por el tiempo de 5 minutos para fijar posición respecto de la cuestión de confianza planteada por el ministro de Economía y Finanzas. Tiene la palabra congresista Lescano Anzieta por el Grupo Parlamentario de Acción Popular. Señora Presidenta, señores congresistas, hoy día el Congreso no va a discutir, a debatir una sanción al ministro de Economía y Finanzas, porque eso sería discutir una censura. La censura es castigar y sacarlo del cargo a un ministro. Hoy día vamos a discutir, señores parlamentarios, un pedido del ministro de Economía, cuál es la confianza que le requiere al Congreso de la República. Es decir, si el Congreso le permite seguir actuando como ministro de Economía. Consecuentemente, señora Presidenta, la congresista Saavedra, yo antes de continuar y no me quite la dilación, yo le doy la interrupción. Gracias, congresista Lescano. Le ha pedido interrupción la congresista Saavedra. Congresista Saavedra. Muy buenas tardes, Presidenta. Por intermedio suyo, saludar a todos mis colegas y agradecer al congresista Lescano. Presidenta, no quisiera que esta sesión continúe antes de dar algunas palabras que a continuación quiero dar a conocer en representación del primer poder del Estado, que es el Congreso de la República. Señora Presidenta, entiendo que existen diferencias entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero nadie tiene derecho a denigrarnos y pregunto a todos mis colegas congresistas, si es por estas diferencias básicamente de trabajo, tenemos que soportar agresiones verbales y despectivas como la del congresista
Guido Lumbarde, por intermedio de la presidenta, que nos llamó a todos los congresistas ganapanes y que luego menciona y reta con su frase a ver si se atreven a perder su quincena, que nos emplaza a ver si nos atrevemos a censurar al ministro de Finanzas y que le sentimos como una amenaza. Primero, presidenta, por intermedio suyo, colegas, quiero leer qué significa ganapán. Ganapán significa que se gana la vida haciendo mandados. Significa hombre tosco. Segundo, presidenta, le hago recordar por intermedio suyo al señor congresista Lumbardi que el reglamento del Congreso de la República en su artículo 83 nos faculta a los congresistas a interpelar a los miembros del Consejo de Ministros cuando sea necesario con requisitos que han cumplido conforme lo establece nuestro reglamento. Entonces, presidenta, por intermedio suyo, pregunto, la conversación que escuchamos entre dos funcionarios, ¿dónde recae la custodia y el buen uso de los recursos económicos de nuestro país? ¿Acaso no amerita una investigación y aclaración de los hechos? ¿Usted no hubiera hecho lo mismo? ¿Tan difícil es aceptar y corregir los errores que se cometen? Sí, gracias, congresista. Sí. Para que termine, congresista. Quiero, presidenta, por intermedio suyo, no a título personal, sino por todos los congresistas que representamos al país entero y que venimos elegidos por el voto popular y no un voto de confianza. Por ello, presidenta, pido, por intermedio suyo, al señor congresista Lumbardi, que pida disculpas a los representantes nacionales porque nos ha ofendido a todos, que somos representantes de un pueblo, muchas veces de centro poblados, de caseríos, y venimos elegidos por la democracia y no por un cargo de confianza, presidenta. Lo pido que el señor congresista, con mucho respeto, que pida disculpas porque todos merecemos respetos acá en este primer poder del Estado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Saavedra. Congresista Lombardi, por haber sido aludido. Disculpe usted, congresista Lescano. Si usted lo permite, señora presidenta, y con todo respeto a la majestad del Congreso, tal como ha leído la congresista, la primera acepción del RAE al sustantivo ganapán es hombre que se gana la vida llevando recados de un lugar a otro. No veo cuál es la ofensa en la comparación con un oficio tan digno como cualquier otro. Pero si alguien se ha sentido aludido... Sí, congresista, yo le voy a rogar, como la alusión fue al hecho de que iba a pedir disculpas, no vamos a entrar en discusión de lo que significa la palabra, ni de los que se ganan la quincena, así que mejor lo dejamos ahí y continuamos con el tema. Gracias. Tiene el uso de la palabra congresista Lescano. Retomaré el tema, señora presidenta, porque ya le han cortado a uno la hilación, entonces han metido un tema que podría discutirse en otro ámbito del Congreso y no precisamente en estos momentos que estamos discutiendo la situación de un ministro de Estado. Pero le decía, hoy día estamos discutiendo, señora presidenta, no una sanción a un ministro, sino la denegatoria de un pedido que hace el ministro de Economía, y ese pedido es la confianza que requiere al Congreso. Y creo que el ministro no se ha ganado la confianza no solamente del Congreso, sino del país. Y yo no me voy a referir, señora presidenta, a la conversación, que por sí misma es una conversación impropia entre dos funcionarios de gobierno de alto rango. No puede ser que un ministro de Estado esté en conversaciones con un contralor en esos términos, como si el país fuese su propiedad privada o como si las cosas de Estado se pudieran acomodar a los intereses de un ministro y de un contralor. No me voy a referir
a la conversación. Me voy a referir a las cuestiones de Estado que el ministro de Economía ha pedido en el manejo de su cartera ministerial. Y la pregunta es, ¿el ministro de Economía, señora presidenta, ha manejado bien el Ministerio de Economía los asuntos de su competencia que debía llevar adelante en favor del Perú? Yo digo que no. Y no lo ha llevado porque en sus manos también estaba, aparte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estaba en sus manos conducir adecuadamente la construcción del aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Y se ha demostrado, no solamente con la renuncia del exministro de Transporte, el señor Vizcarra, sino con la anulación, señora presidenta, del contrato respectivo, que ese contrato estaba plagado de vicios e irregularidades y actos de presunta corrupción. El ministro de Economía ha tenido participación activa en este asunto y se fue a hablar con el Contralor para ver cómo resolvían el problema Chinchero y parecía que no lo iban a resolver conforme a ley, sino a ver cómo se ponían de acuerdo para no dañarse mutuamente. El ministro ha seguido en su cartera, el ministro de Economía, una vez anulado el contrato de Chinchero y se demostró al pueblo del Cusco y al pueblo del Perú que Acción Popular estaba en su razón y estaba corrigiendo las cosas para que los funcionarios obren honradamente en las obras que se venían realizando en el Perú y que lamentablemente con los antecedentes negativos habíamos demostrado también que expresidentes recibían coimas para hacer obras. Y ese camino el Perú no puede seguir. Y el ministro decía que tiene y tenía competencia en esta materia del aeropuerto de Chinchero. ¿Y qué pasa? Pasa, señora presidenta, que es algo muchísimo más grave que la conversación, que la viceministra de Economía, viceministra del señor Torne, cuando hizo como funcionaria un informe a favor de Kunturhuasi, lo entrega al gobierno la señora Claudia Cooper. Presenta con fecha 1 de agosto la empresa el informe al gobierno para decir que todo estaba bien, que debía construirse con Kunturhuasi el aeropuerto de Chinchero en el Cusco. Posteriormente, esta funcionaria de la empresa Kunturhuasi, consultora de la empresa Kunturhuasi, llega designada como viceministra de Economía en la cartera del señor Torne. Y emite ella, como viceministra, un pronunciamiento también a favor de Kunturhuasi. Como privada, habla de Kunturhuasi, llega al gobierno y también opina a favor de Kunturhuasi, en un clarísimo conflicto de intereses que lindan incluso con el delito. ¿Esto ha sido denunciado? Ha sido denunciado. El señor ministro de Economía sabe esto, conocía perfectamente la situación de esta señora. ¿Dónde está la señora Claudia Cooper en estos momentos? Sigue como viceministra de Economía, a pesar de... Sí, para que pueda terminar, congresista. A pesar de estas graves irregularidades, señora presidenta, sigue como viceministra de Economía. Nos metieron en un problema político, en un problema de contratos graves que se ha tenido que resolver. El Congreso ha estado preocupado, el país preocupado, el Cusco preocupado, y la señora sigue como alta funcionario del Estado. La pregunta es, ¿alguna persona, algún peruano podría confiarle la cartera de Economía al señor Torne? De ninguna manera. Porque está manteniendo ahí a una persona que está descalificada para llevar los destinos del país. Y llamamos también a través del Congreso y de Acción Popular al presidente de la República, porque ¿qué dijo en su mensaje del 28 de julio? Que él mismo iba a sacar a los funcionarios que incurrían en graves irregularidades, y el presidente no lo ha sacado todavía la señora Cooper, a pesar de que el señor ministro Torne ha...
Sí, congresista, solamente quería recordarle que en acuerdo de Consejo Directivo es para que los partidos políticos fijen posición. Todavía usted no ha fijado su posición para que pueda terminar. Sí. Sí. A pesar, decía, que el mismo señor Torne dijo que había tomado en vano, que había usado el nombre del presidente de la República en la conversación con el señor Alarcón. Estas irregularidades un funcionario público de alto rango no puede realizar. Desde Acción Popular, nuestra posición, señora presidenta, objetiva, independiente, nadie nos lleva de la nariz, estableciendo la línea de Acción Popular desde los gobiernos del presidente Belaúnde y Valentín Paniagua, es que no se otorgue cuestión de confianza al ministro Torne por estas gravísimas irregularidades que acabo de referir en este pequeño discurso que me ha concedido el Congreso para sentar la posición de mi partido, que es un partido que es conocido por la reserva moral del Perú. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano. Se pone en conocimiento de la representación nacional para efectos del quórum que la Comisión de Salud y Población está sesionando, por consiguiente se considera a sus integrantes con licencia. Va a hacer uso de la palabra por la célula parlamentaria aprista el congresista Mulder en primer lugar y después el congresista Velázquez por el tema de tiempos. Congresista Mulder. Presidenta, brevemente. Es evidente que el ministro perdió la oportunidad del viernes pasado de formular un concepto autocrítico ante este Parlamento. Es evidente que el presidente pudo decir que malutilizó el nombre del presidente de la República en una conversación privada con otro funcionario público, aunque en realidad se trataba de una conversación oficial, no pública, pero oficial. Es evidente que el señor Torne, como ministro de Estado, incumplió ahí deberes sustantivos y obviamente no se ganó la confianza del Parlamento. Incluso hasta en la propia presentación de la moción fue confuso, porque presentó, no presentó y al final no se sabía realmente qué era lo que quería. Pero la verdad, presidenta, la posición oficial de la bancada la va a fijar nuestro vocero, el compañero Javier Velázquez Quesquén. Lo que va a significar, presidente, el tema de fondo es la economía de nuestro país. Y se está yendo un ministro sin pena ni gloria, y diríamos que más con pena y casi nada de gloria, porque los resultados económicos de quienes prometieron reducir el IGB, establecer un régimen especial de impuesto a la renta para las grandes empresas y así pudieran invertir más, establecer mecanismos de formalización para las pymes, etcétera, no han hecho absolutamente nada a lo largo de un año por ninguno de los temas que tenga que ver con nuestra economía. Y si bien es cierto, el niño costero obviamente cuesta y genera de todas maneras una reducción, el resultado con el que se va a ir el señor es este: 0.17%. Este es el crecimiento del Perú, el peor en los últimos 14 trimestres. Un desastre, presidenta. Y no hay en este momento ningún proyecto grande que se haya destrabado. La inversión pequeña y la inversión mediana, como ve que la grande no se destraba y no funciona, tampoco está estimulada. Existe una sensación de parálisis económica generalizada en el país. El ministro de Economía no supo promover la inversión en el país y el presidente de la República brilla por su ausencia, presidenta. Ese es el marco de fondo, ese es el telón de fondo, como diría Marx, la economía. Como diría Clinton, is the economy stupid? O sea, si la economía no está detrás de esto, presidenta, el ministro de Economía entonces estaba perdido en las nubes también. Y entonces este Parlamento tiene que reaccionar y hacer que el gobierno reaccione. Porque lo que necesitamos, presidente, es un gobierno que gobierne y gobierne para que se genere empleo. Se han perdido 50.000 empleos en Lima gracias a este gobierno, presidenta, en el último año. 50.000 empleos se han perdido. ¿Cuánto más se va a necesitar perder para que un gobierno tome conciencia de que se necesitan pantalones para poder generar situaciones de confianza, presidenta? No lo hacen. Y este ministro no lo hizo. Pasó como un tecnócrata. Seguramente... Tiempo adicional. Presidenta, seguramente obtendrá
pingües ganancias y excepcionales contratos en la banca privada con sueldos de $50.000, $60.000, seguramente, pero como ministro de Estado sale jalado, presidenta, con 0.1%. Y eso es lo que va a quedar signado para la historia de nuestro país. Por lo tanto, el Parlamento tiene que reaccionar en función de los intereses del pueblo, a quienes representamos, y es el pueblo el que está demandando un cambio económico en este país. Y eso es algo que le vamos a tener que cobrar al señor ministro de Economía, porque él es el que tiene que comprender que los ministros son fusibles, porque el verdadero responsable en esto es el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Velázquez Quezquén. Presidenta, yo solamente quería complementar lo que ha dicho el colega Mauricio Mulder. ¿Cuál es la diferencia entre la censura y la cuestión de confianza? Si son cosas iguales no tiene sentido ver lo uno o lo otro, pero si son cosas diferentes. Tiene que ver mucho con la cuestión eficiente. La censura la promueve el Parlamento cuando juzga la conducta de un ministro del Consejo de Ministros. Y la confianza la plantea el ministro, como lo dice el último párrafo del artículo 132 de la Constitución, cuando hace confianza sobre una iniciativa ministerial. Por eso quisiéramos preguntarnos, ¿por qué hoy día nos vamos a pronunciar de la confianza? ¿Le hemos denegado una iniciativa ministerial al ministro de Economía? ¿Ha planteado un proyecto y se lo hemos denegado? No. ¿Qué estamos jugando? Una conducta ministerial. Y yo creo que el Parlamento está llenando este vacío de interpretación que tiene la Constitución y creemos, como lo hemos visto el día viernes, no ha habido ninguna capacidad de autocrítica del señor ministro de Economía. El ministro vino al Pleno y dijo que él era un hombre intachable y que necesitaba que el Parlamento tenga esa conducta dándole su confianza. Nosotros creemos que un hombre intachable tiene que no solamente predicarlo y predecirlo, sino tiene que serlo. Y creo que esta conducta que ha tenido y que se ha expresado en el audio lo descalifica para seguir al frente del ministerio. Nadie dice que es una persona deshonesta, nadie dice que es una persona que no tiene una trayectoria profesional lograda en base a su esfuerzo, pero los errores en política se pagan. Los errores en política se pagan, señora presidenta. Y en ese sentido, nosotros hemos compulsado, no ha habido capacidad de autocrítica con este Parlamento, pero sí dijo en un diario nacional al día siguiente que fue un error tomarse el nombre del presidente de la República. Y luego, presidenta, han querido, porque cuando se ha planteado la cuestión de confianza, y digo, ¿por qué es diferente a la censura? Cuando han querido sofocar su crisis, que no la han podido resolver en el gobierno. Y tiene que dejar constancia este Parlamento, presidenta, que esta crisis política no la ha generado el Parlamento. Lo que está haciendo el Parlamento es una corrección constitucional. La entrega al Parlamento de la decisión de darle la confianza es porque el gobierno se siente incapaz de resolver la crisis que ellos originaron. Entonces, si a este soberano Parlamento le dan esa responsabilidad, nosotros tenemos que tomar una decisión. No entendiendo que un sector tan importante como economía puede tener una persona que es irreemplazable, sino resguardando los sagrados intereses del país. Ya lo ha dicho nuestro colega Mauricio Mulder. Si se trata de poner en confianza la gestión de los últimos 11 meses, ahí está, 0.17 de crecimiento de la economía, el peor crecimiento después del 2009 de la crisis financiera internacional. Entonces, se está haciendo un juicio político de este planteamiento que ha hecho el ministro de Economía. Por eso, presidente, que si el ministro ha pedido esta cuestión de confianza y necesitamos llenar ese vacío interpretativo Tiempo adicional. En base a evaluar su gestión de estos últimos 11 meses, está jalado. Si la cuestión de confianza la ha planteado por este acto ministerial de haberse reunido irregularmente con el Contralor y haberle insinuado lo que todos hemos escuchado, evidentemente que eso no es una conducta propia de un ministro de Estado. No tenemos por qué dar la confianza. Por eso, presidenta, dejando a salvo los temas de carácter penal y la honorabilidad de las personas, nuestra bancada va a votar en favor de los intereses del país. El sentido de nuestro voto será de no otorgar la confianza al ministro porque los actos que él ha perpetrado se condicen con la línea honorable que debe tener un ministro de Estado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Vamos a darle el uso de la palabra al congresista Richard Acuña por el Grupo Parlamentario de Alianza para el Progreso.
Hola. Señora Presidenta, amigos de la representación nacional, nosotros como Alianza para el Progreso tenemos muy bien en claro lo importante que significa para el país una etapa en la cual debemos de buscar la gobernabilidad. Una etapa en la cual tenemos que buscar el cuidado de los principios de cada uno de los peruanos. Una etapa en la cual debemos de preocuparnos por los intereses de los 32 millones de peruanos. Y sobre todo una etapa en la cual debemos defender la institucionalidad, que es lo más importante. Yo les pido respeto a mis amigos parlamentarios. Sí, permítame, congresista por favor. Richard Acuña, congresistas, está haciendo uso de la palabra un vocero del grupo parlamentario, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Continúe, congresista. Decirles que nosotros como Alianza para el Progreso siempre hemos sido de la bancada que ha mencionado en más de una oportunidad que no estamos ni con el partido de la mayoría en este Congreso ni con el partido de gobierno. Somos una bancada preocupada en la gobernabilidad, una bancada preocupada en los intereses de todos los peruanos. Pero también somos una bancada que siempre manifestó que en ningún momento va a aceptar algún tipo de acto irregular en ese gobierno. Y es por eso que como bancada nosotros vamos a solicitar que el ministro de Economía ya no continúe en sus funciones. Nosotros como bancada de Alianza para el Progreso sí creemos que los actos son sumamente graves y que por ello no puede continuar un ministro de Economía, puesto que no es posible que esté involucrado en audios, puesto que no es posible que esté involucrado en actos irregulares con el Contralor General de la República, porque también nosotros vamos a solicitar que se retire. Nosotros sí creemos que ni uno ni otro debe estar en una función pública en esos momentos. Lo que sí nosotros necesitamos son soluciones, que el ministro de Economía se retire, que el Contralor de la República también se vaya después del informe que tendrá que presentar el congresista Marco Arana, porque sí creemos que es momento de que el Congreso actúe, es momento que el Congreso tome decisiones, porque al parecer está ocurriendo que el actual gobierno se está demorando en decidir. Y si como Congreso tenemos que actuar de forma inmediata y darle solución a estos problemas, hay que hacerlo. Y como bancada de Alianza para el Progreso, sí, vamos a solicitar que el ministro de Economía se retire. Vamos a decirles que sí creemos que un ministro de Economía, que es el responsable de mostrar ante las inversiones públicas extranjeras, cuando un inversionista quiere llegar al Perú, con el primero que trata de comunicarse, es con el ministro de Economía. Y nosotros qué vamos a demostrar como país con un ministro de Economía cuestionable en esos momentos. Sí creemos además de que ese país debe ver que ese Congreso de la República debe ya tomar un compromiso diferente. Debemos dejar de lado esos conflictos que están ocurriendo entre Poder Ejecutivo y Legislativos. Sabemos muy bien que las interpelaciones son derechos constitucionales del Congreso de la República. El ministro tiene que venir acá a sustentar cada uno de sus avances que puede tener como sector, pero sí creemos de que debemos dejar de lado ya esas confrontaciones que están ocurriendo en este país. Es momento de que todos pongamos de nuestra parte para sacar adelante ese país que tiene muchas necesidades. El día de ayer mi vocera mencionaba en un medio de comunicación que tal vez los conflictos políticos son más fuertes que el mismo fenómeno del Niño que acaba de ocurrir en ese país. Y eso no es posible. Es momento que como país demos un claro ejemplo de lo que queremos para el país. Así que, señores de la representación nacional, mencionar que como APP seguiremos apoyando la gobernabilidad. Seguiremos apoyando iniciativas que beneficien al país, que vengan del Ejecutivo. Pero vamos a seguir también solicitando el compromiso de todo el país en querer sacar adelante cada una de esas iniciativas. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Richard Acuña.